recomendación del Consejo Nacional de Seguridad impedía, por razones de seguridad nacional y orden público, el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez al país. ¿Qué dice el amparo provisional sobre la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional? Nada. ¿Qué dice el amparo provisional sobre si fue arbitrario o fue razonable el uso de la facultad constitucional para impedir el ingreso de una persona al país? Tampoco dice nada. ¿Qué dice la resolución en cuanto al señor Iván Velázquez en la resolución del amparo provisional? No menciona al señor Iván Velázquez. Y a esto hay que agregarle que el artículo 113 de la Constitución, que establece las facultades, 183, perdón, las facultades regladas del presidente de la República, en el literal B, dice que es facultad del presidente de la República proveer la defensa y la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. Tiene facultades constitucionales para poder tomar decisiones en situaciones de defensa y seguridad de la nación y conservación del orden público. Sí las tiene, expresas en el artículo 183, literal B. ¿Cuál era la controversia entonces que te tendría que haber analizado para referirse al ingreso o no del señor Iván Velázquez? Si el ejercicio de esa facultad del artículo 183 fue arbitraria o fue razonable. Y sobre ese punto de derecho, sobre si el ejercicio de la función presidencial del artículo 183b fue arbitrario o razonable, la primera resolución unánime de la Corte de Constitucionalidad no dice absolutamente nada. Hay un silencio. A mí me llamó la atención en la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad, donde muy probablemente varios de los presentes hoy en este foro estaban ahí, se le inquirió por los medios a la Corte de Constitucionalidad y qué pasa con lo que dijo con relación al tema de seguridad nacional el presidente. Y fue una de las preguntas que no se contestó en esa conferencia de prensa. Pero más que una pregunta propiamente para tener una cobertura completa de la situación, tiene un trasfondo constitucional fundamental. Que la Corte sí podía y sí tenía facultad de entrar a analizar si el presidente había aplicado una facultad reglada en forma arbitraria o en forma racional. Y eso no lo entró a conocer. Lo que básicamente indica y previene es, hay que agotar las vías de negociación de cualquier controversia y a través del diálogo resuelva cualquier controversia y busque las maneras para que pueda la comisionada o el comisionado ingresar al país en respeto de las normas del derecho internacional, sin personalizar la resolución. Digamos, ese sería mi análisis de los puntos relevantes del amparo provisional. Me voy a mover a la segunda resolución. La segunda resolución se refiere a la aclaración y la ampliación. ¿Qué es una aclaración, una ampliación? En la doctrina se le conocen como recursos horizontales aquellos que el litigante presenta ante el mismo tribunal que emitió la resolución. No los eleva a ningún otro. Y se le conocen como remedios procesales a los que tratan de resolver aspectos de forma de una resolución, no del fondo, de forma. La aclaración y la ampliación son reconocidos en la doctrina y en la teoría procesal y que es aplicable al derecho constitucional como un remedio procesal de forma. No es para abordar el fondo del asunto, es forma. Y la forma es, acláreme si hay alguna contradicción, algún error, que en dos párrafos se digan aspectos en sentido contrario y entonces acláreme cuál de los dos quiso decir, un error en un nombre, un error en una copia, un error mecanográfico, aspectos de forma. Y la ampliación es, resuélvame aspectos que no me resolvió. Usted omitió resolver ciertos aspectos. El abogado Alfonso Carrillo presenta una aclaración y una ampliación, argumentando que no se resolvieron todas sus peticiones,
en el memorial, específicamente el numeral 6 de las peticiones de su memorial de interposición del amparo. Esa resolución da origen a que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie. ¿En qué momento se pronuncia la Corte de Constitucionalidad? Entre la resolución de la aclaración y ampliación y entre el amparo provisional que yo comenté, el presidente, por las vías diplomáticas, informa en una conferencia de prensa que ya había mandado una nota oficial a Naciones Unidas donde se desconocía al señor Iván Velázquez como comisionado a partir de una fecha específica de septiembre de 2018. O sea, en la política exterior que la Corte le dice al presidente, usted es el facultado para ejercerla, ya había acontecido un hecho. El Estado de Guatemala le había comunicado a Naciones Unidas que desconocía para efectos internacionales al señor Iván Velázquez. Y consumado esto, en materia de política exterior y de derecho internacional, la Corte de Constitucionalidad emite una resolución dividida de aclaración y de ampliación en cuanto a lo que se había planteado en el amparo original. Básicamente, los aspectos relevantes de esa aclaración y esa ampliación, lo que el abogado Carrillo pide es una ampliación y dice no me resolvieron todas las peticiones. En la página 7 de las 13 páginas que tiene la aclaración y ampliación en el primer párrafo, los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la licenciada Gloria Porras, el licenciado Juanerge Mejía y el licenciado Francisco Matavela, indican que para ellos se advierte que tiene razón el abogado Carrillo, que no resolvieron esas peticiones y que no hubo pronunciamiento sobre ciertas peticiones del memorial y otorgan la ampliación. E indican en la página 8 que se debe de entender de la resolución unánime que quedó en suspenso la prohibición de ingreso al país del señor Iván Velázquez. ¿Se recuerdan que respecto a la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional no había pronunciamiento? Respecto a lo que dijo el presidente no había pronunciamiento, respecto al señor Iván Velázquez no había el nombre en la resolución. En este caso, sin entrar a considerar si la facultad reglada fue ejercida arbitrariamente o fue razonable o qué motivaciones, si son reales o no, del Consejo de Seguridad Nacional para recomendar tal cosa, sin decir nada de eso en el considerando número 2 de la resolución y en la página 8 de esa resolución, 3 magistrados dicen queda en suspenso la prohibición de ingreso del señor Iván Velázquez. Entonces, el abogado dice, no me resolvieron todas las peticiones, tiene razón abogado, queda en suspenso la prohibición de ingreso del señor Iván Velázquez, pero no entra en ningún momento a analizar si esa facultad reglada fue arbitraria o fue razonablemente realizada. Y algo que tiene interesante esa resolución es que sin que lo haya pedido el abogado Carrillo, hay una aclaración de oficio de la resolución. 3 magistrados dicen, aunque no nos lo han pedido, y eso lo dice en la página 8, en el tercer párrafo, para evitar interpretaciones que desisten del espíritu de la decisión aprobada, vamos a aclarar de oficio la resolución unánime que hace unos días emitimos, con la situación de que eran 3 magistrados aclarando de oficio esa resolución unánime. Básicamente, al momento de aclarar esa decisión unánime, el punto que quiero yo destacar de esa aclaración y ampliación es que en la página 9 de las 13 páginas de esta resolución, en el segundo párrafo, hacen una interpretación del convenio entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, del artículo 5 de un convenio internacional, cuáles son sus alcances, y del artículo 6 del convenio internacional, cuáles son sus alcances. En la primera resolución se decía, el tema de política exterior lo ejercita el presidente. Acá en este momento de la resolución se está entrando
a interpretar un convenio internacional. Interpretan el artículo 5 y 6 del convenio en la página 9 de 13 de esa resolución. E indican que en virtud de esa interpretación de los alcances del artículo 5 y del artículo 6 del convenio, es importante dejar claro que el señor Iván Velázquez sí puede ingresar al país. Así que se amplía y se aclara de oficio la primera resolución y no entra, digamos, al tema de si fue reglado o no la facultad presidencial, y básicamente esto es lo que dice esta resolución. Y por último, la otra resolución que quiero comentar es el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa. Este voto disidente me llama la atención por tres aspectos. El primero de ellos es que hace una cita la magistrada Dina Ochoa de tres diferentes juristas, del extranjero dos de ellos, y hace una cita también del expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, donde dice que la Corte no puede hacer política, sino que tiene que hacer una aplicación técnica de la ley. Licenciado Ralón, perdón. Sí, terminamos. Ya, ahorita vamos a terminar. Y en ese voto disidente aborda dos temas: la inviabilidad de la ampliación, y básicamente dice, es facultad de esta Corte ampliar o no la resolución, no porque lo quiera el abogado que ciertas peticiones se resuelvan, sino es una